Muy buenas noches a todos mis hermanos que se encuentran conectados. El Ministerio Fe en el Siglo XXI le da la más cordial bienvenida a todos ustedes y les saluda cariñosamente y les desea muchas bendiciones del Señor. Vamos a dar comienzo a este servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema que vamos a ver en esta noche, mis hermanos, es una pregunta. ¿Se salvará la mujer engendrando hijos? La lectura bíblica se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 15. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así: Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación, con modestia. Amén. Antes de pasar a la meditación de esta palabra, mis hermanos, vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija por medio de su Santo Espíritu, para que también esta palabra sea de mucha edificación y de fortaleza para nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre bondadoso, te damos tantas gracias en este momento por esta maravillosa oportunidad que tú nos das de poder reunirnos en tu nombre para poder meditar en tu palabra. Sabemos que tu palabra es vida, es ese alimento que necesita nuestra alma. Permite, Señor, que conforme a la necesidad de cada uno de los presentes pueda recibir esta porción. Ayúdanos, Señor, para que tengamos un corazón abierto. Danos tú la sabiduría, danos tú, Señor, la gracia para poder valorar esta palabra y para poder también aplicarla a nuestra vida. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, la verdad, mis hermanos, que durante casi ya 2 años hemos estado haciendo el taller Mujeres de la Biblia, y una de los temas que estuvimos tratando hace muy poquito es acerca de las mujeres que servían a Dios en la iglesia primitiva. Y leíamos justamente estos versículos. Pero lo que me llamó la atención fue justamente lo que dice el versículo 15. ¿Por qué Pablo dice que la mujer se salvará engendrando hijos? A veces, mis hermanos, o la mayoría de las veces, yo creo, se malinterpreta este versículo y se piensa que la mujer tiene que tener muchos hijos para ser salva. Entonces, lo que vamos a ver, mis hermanos, es justamente por qué Pablo dice esto, ¿ya? Y para entender un poquito, vamos a ver que esta carta, mis hermanos, dirigida a Timoteo, de parte de Pablo, es una carta personal. No es una carta a la iglesia, es una carta personal. Y el propósito de esta carta es alentar a Timoteo en esta difícil tarea de predicar el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque en esa época habían falsas doctrinas, ¿ya? Errores doctrinales y prácticos en la iglesia de Éfeso. Entonces, Pablo sintió la necesidad de escribirle a Timoteo, ¿no es cierto?, dándole instrucciones. Y si vemos, mis hermanos, si observamos esta carta y en la segunda carta también, vemos que Pablo insiste o pone mucho énfasis en la insistencia a Timoteo de que persevere en la sana doctrina. Ahí le dice: persiste tú en lo que has aprendido, que desde tu niñez has sabido las Escrituras. Porque él había recibido la instrucción
de su abuela Loida y de su madre Eunice. Y por eso que Pablo le dice que persista en esa enseñanza, que se mantenga, ¿no es cierto?, en la sana doctrina. Entonces los primeros cristianos, mis hermanos, se reunían en las casas, y estaban enfrentando las falsas doctrinas, estaban enfrentando estos problemas, porque estos eran problemas gravísimos. También sabemos que Timoteo, mis hermanos, era un jovencito, quizás un poco tímido, pero Pablo confiaba en este joven porque él había aprendido de esa fe no fingida, la fe en el firmamento de Cristo. Entonces la insistencia de Pablo de que permaneciera, ¿no es cierto?, en la sana doctrina se ve en muchos versículos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1, 3, 4, esto es lo que le dice Pablo a Timoteo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces los problemas que se estaban viviendo en esa época, que estaba enfrentando Timoteo, no eran problemas pequeños, eran problemas graves, eran difíciles. ¿Ya? Pablo cuando estuvo en Éfeso, estuvo enfrentando estos problemas, pero ahora el que había quedado en Éfeso era Timoteo, porque él se había ido a Macedonia. Y habían mitos, fábulas, genealogías que persistían y que influenciaban en cierta manera a aquellos cristianos creyentes que recién estaban aceptando el Evangelio de Cristo. En 1 Timoteo 4:16 también vuelve a mencionarle esto Pablo a Timoteo, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces aquí vemos esta insistencia, ¿no es cierto?, de Pablo, porque algo estaba pasando en Éfeso. Aquí realmente estaba pasando en Éfeso, y en esa época. Y para poder entender, mis hermanos, qué era lo que estaba pasando en Éfeso, qué era lo que estaba enfrentando Timoteo, vamos a leer en los Hechos, capítulo 19, del versículo 23 al 28, para entender un poquito qué era lo que estaba pasando. Usted puede leer todo el capítulo, mi hermano, pero aquí vamos a leer algunos versículos solamente. Ponga atención a lo que dice aquí. Dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Yo creo que muchas veces usted ha escuchado esta palabra, pero aquí nos podemos dar cuenta de lo que estaba sucediendo en Éfeso. En esa época, mis hermanos, predominaba la cultura de la gran diosa Diana, ¿ya?, según la mitología griega, conocida como Artemisa. Entonces, Artemisa era considerada como la diosa protectora de las mujeres, venerada por toda Asia y el mundo entero. Aquí nos podemos dar cuenta que esta mitología, mis hermanos, estaba como enraizada en la cultura de los griegos, en Éfeso.
y en otros lugares, en toda Asia, se le veneraba a esta gran diosa. Entonces vemos aquí, ¿no es cierto?, a Demetrio, que era un platero, un artífice, que confeccionaba, ¿no es cierto?, templecillos, que se vio amenazado con las ganancias de su negocio. Y por eso que reúne, ¿no es cierto?, a sus trabajadores y empieza a hablar en contra de Pablo. ¿Ya? En contra de Pablo. ¿Por qué? Porque la predicación de Pablo estaba destruyendo esta mitología, la mitología de la Artemisa. Y esto representaba, lógicamente, un gran peligro para todos. Y la gente, ¿no es cierto?, al escuchar esto, lógicamente se llenó de ira. Eso es lo que menciona aquí. Y se fueron a congregarse en un teatro, en una plaza, y a gritar: grandes Diana de los Efesios. Y ahí estuvieron gritando casi por 2 horas. Grandes Diana de los Efesios. Entonces aquí vemos el orgullo religioso, ¿no es cierto?, que este fue como el factor decisivo de esta revuelta o de este alboroto que se arma en contra de Pablo. Porque Pablo, ¿no es cierto?, predicando el Evangelio, incluso se habían convertido los magos, habían quemado los hechiceros, habían quemado esos libros de la magia, mis hermanos, y porque estaban aceptando el Evangelio de Cristo. Y al ver este alboroto, ¿no es cierto?, al armarse este alboroto, se acerca, ¿no es cierto?, se acerca aquí un escribano a apaciguar la multitud. ¿Ya? Y esto es lo que dice en los versículos 36 y 37 del mismo capítulo 19 de los Hechos. Y esto a mí, estas palabras que dice este varón me causan mucha impresión. ¿Ya? Pongan atención a lo que dice, porque sus palabras son muy fuertes. Dice: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. O sea, con esta pregunta retórica, mis hermanos, nos muestra justamente la seguridad que tenían ellos del poder de esta diosa. O sea, ¿cómo van a tener miedo? En el fondo le está diciendo: no teman. ¿De qué se van a enfrentar con el poder de la diosa, de la gran diosa Diana? ¿Y quién no sabe que aquí en Éfeso tenemos el templo, ¿no es cierto? Ahí estaba Efesio, es guardiana, dice, del templo de la gran diosa Diana. Había un templo de esta diosa. Y ahí se albergaba la gran diosa Diana, que era la Artemisa, y también Zeus. O sea, esto era tremendamente fuerte, mis hermanos. Este era un problema tan poderoso que estaba enfrentando Timoteo, porque era ¿no es cierto?, la oposición al Evangelio de Cristo. Puesto que esto no puede contradecirse, dice. Perdón. El templo de la Artemisa, mis hermanos, era considerado como una de las 7 maravillas del mundo. Y su construcción abarcaba una gran extensión de tierra. Y era atendido por sacerdotisas y sacerdotes eunucos, ¿ya?, que se regían por reglas muy rígidas y también abstinencia. Y su culto no se limitaba solamente a Éfeso, sino prácticamente en casi todas las ciudades de Asia. Así que esto era tremendamente grande, ¿ya? También estos cultos se hacían en el imperio griego, mis hermanos, en el sur de Galilea, en Siria y también en Roma. Y por eso que no hay exageración cuando dice que aquí en toda Asia y el mundo entero venera. No hay exageración en esas palabras. Normalmente, mis hermanos, las mujeres asistían a este culto, al culto de la Artemisa, ¿ya?, y se vestían de una manera muy seductora, ¿ya?, con vestidos lujosos, peinados ostentosos, llenos de trenza y muchos adornos
lujosos de oro. Y por eso que Pablo, en el versículo 9, habla acerca del atavío de la mujer. Y esto es lo que dice: asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces, las mujeres que estaban aceptando el Evangelio de Cristo traían estos apegos de la cultura de Artemisa. Y por eso que Pablo habla acerca de la vestimenta, porque de esa manera ellas se vestían para ir a adorar a Dios, porque esas eran las creencias que tenían. Pero aquí, ¿no es cierto?, Pablo en esta carta menciona este problema que estaban enfrentando y de alguna manera había que instruir a estas mujeres. Y no solamente a las mujeres, también a los varones. Pero ¿quién iba a destruir esta mitología, mis hermanos, si era tan poderosa? ¿Quién la podía destruir? Solamente la predicación del Evangelio de Cristo. Solamente la predicación del Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo tiene poder. Y por eso que Pablo, cuando estuvo predicando, estaba destruyendo esta mitología. Sintieron miedo. Y Pablo sabía perfectamente que Timoteo estaba frente a estos problemas y por eso le encarece, ¿no es cierto?, que él tiene que persistir en la sana doctrina, ¿ya? ¿Quién realmente era Artemisa, esta diosa tan venerada, mis hermanos? ¿Quién era Artemisa? Bueno, Artemisa era una diosa, ¿ya? Se dice que de la fertilidad, pero realmente esta diosa era de muchas características diversas, adorada más que cualquier deidad femenina en las comunidades del mundo griego, ¿ya? Según la mitología griega, Artemisa era la hermana gemela de Apolo. Ellos eran hijos de Leto y Zeus, del dios Zeus. O sea, el dios Zeus era el padre de Artemisa. Y la creencia, según la creencia, mis hermanos, se creía que Artemisa, siendo una bebé recién nacida, tenía conciencia y sabía todo lo que pasaba a su alrededor. Entonces Artemisa ve que cuando comienza a nacer su hermano, Apolo, su madre comienza a sentir dolores fuertísimos al nacer este niño y finalmente está casi por 9 días en esta agonía y muere. Entonces, al ver esto, Artemisa le pide a su padre, Zeus, que por favor la deje quedarse virgen, es decir, no casarse, porque ella quería proteger a todas las mujeres que estaban embarazadas, ¿ya? Y también, sobre todo, durante el parto, porque si habían problemas, si se presentaba algún problema en el parto de alguna mujer, se creía que Artemisa tenía flechas con un bolso colgado en la espalda, donde sacaba sus flechas y así les podía dar una muerte rápida a estas mujeres para que no estuvieran agonizando por tanto tiempo, ¿ya? Entonces, esto es lo que Artemisa, ¿no es cierto?, le pide a su padre, según el mito, ¿ya? Según el mito. Entonces, la mitología aseguraba que Artemisa era lo bueno, era la primera, fue la primera en nacer. Y Apolo simbolizaba lo malo porque al nacer había muerto su madre. Y esto, ¿no es cierto?, estaba persistiendo en estos creyentes que recién estaban conociendo al Señor. O sea, Artemisa era el origen de lo bueno y Apolo, su hermano Apolo, era el origen de lo malo. Esa era la creencia. Entonces, ese era el orden que predominaba, ¿no es cierto?, según el mito. Y Pablo, al ver esto, ¿no es cierto?, trae la narrativa de Edén y habla, ¿no es cierto?, que este realmente era el orden de la creación, el orden que Dios, ¿no es cierto?, establecía.
Y por eso que en los versículos 13 y 14 de esta misma palabra, de 1 Timoteo 2, dice lo siguiente: porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces vemos aquí que Pablo, ¿no es cierto?, defiende la verdad revelada de Dios y establece este orden. Este es el orden verdadero, no Artemisa. ¿Ya? Artemisa no es primero, ¿ya?, sino que el varón. Por eso que habla, ¿no es cierto?, defiende esta verdad y dice que Adán fue creado primero, después Eva. Adán fue creado primero. Y con esto, mis hermanos, Pablo no está estableciendo inferioridad a la mujer, ¿ya?, con respecto al hombre, sino que simplemente está contrarrestando esta narrativa mitológica que permanecía todavía en los creyentes. Y aquí la palabra mujer y hombre en el griego es giné y aner, que se traduce como esposa y marido. ¿Ya? Entonces aquí vemos que Pablo está hablando, ¿no es cierto?, básicamente al matrimonio. Como las iglesias eran los hogares, ¿no es cierto?, y supuestamente el matrimonio de ese hogar eran los anfitriones. Entonces, aquí Pablo empieza a colocar orden, ¿no es cierto?, en el matrimonio, hablándole al esposo y esposa, ¿ya?, razón por la cual habla de Adán y Eva, ¿ya?, establece ese orden. Este es el orden que Dios nos ha dado y había que respetarlo. Y luego, ¿no es cierto?, habla también en el versículo 15 lo siguiente: pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación, con modestia. Entonces aquí viene la pregunta que nos hacemos: ¿Por qué Pablo dice que la mujer se salvará engendrando hijos? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Ya? Generalmente se malinterpreta este versículo, como decía al comienzo, y se piensa que la mujer se va a salvar teniendo hijos, ¿ya? Lo tomamos como en forma literal. Pero nuevamente vemos la creencia de este mito, ¿ya? Artemisa era la protectora de las mujeres durante el embarazo y especialmente en el momento del parto. Entonces, las mujeres creían en la protección de Artemisa. Y las mujeres que no conocían el Evangelio de Cristo, ellas oraban a la diosa, ¿no es cierto?, y le decían: Artemisa, sálvame en el parto, o que una de tus flechas me dé muerte, rápido, para no sufrir. Entonces, esto era para evitar el dolor y esa agonía por varios días, porque en esa época, mis hermanos, la tasa de mortalidad en el parto era altísima. Era altísima. Entonces, por eso que las mujeres tenían miedo cuando iban a dar a luz. Y esto influenciaba en cierta manera, ¿no es cierto?, a las mujeres creyentes que habían aceptado el Evangelio de Cristo. Y tal vez muchas esposas habían pensado en apostatar, porque era mucho miedo, temor, sentían temor, ¿no es cierto?, de perder la vida durante el parto, ¿ya?, cuando nacieran, ¿no es cierto?, sus hijos. Y esto también está influenciando en cierta manera a sus esposos. Y la verdad las cosas es que, bueno, las mujeres que nosotros hemos tenido hijos, mis hermanos, hay un riesgo, hay cierto riesgo que corre, ¿no es cierto?, la mujer cuando va a dar a luz de perder la vida. Pero bueno, nosotros confiamos en el Señor, porque eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios, que nuestra fe debe estar en el Señor. Yo creo que muchas han vivido ciertas experiencias donde han visto el amor de Dios, cómo nos ha guardado, nos ha protegido cuando hemos enfrentado este momento de dar a luz a nuestros hijos. Y por eso Pablo, ¿no es cierto?, les dice: pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación
con modestia. Entonces, Pablo aquí lo que está enseñando que, contrario a la protección de Artemisa, la esposa debe confiar en el Señor, porque en Él está la seguridad, ¿ya? Y dice, si permaneciera en fe. Y aquí también hay una cosita, algo diferente en la traducción, ¿no es cierto?, de la Reina Valera, porque en la versión griega dice, si ellos permanecieren en fe, amor y santificación. Y ese ellos se refiere a la esposa y marido. El matrimonio, nuevamente. Si ellos permanecieren en fe, amor y santificación con modestia. Entonces lo que Pablo está enfatizando aquí, que Dios es el único que nos puede proteger, porque Él es dueño de la vida. Él la da y la quita. Él es dueño de nuestra vida. Y por lo tanto nos está invitando, a usted mi hermano, a usted mi hermana la está invitando a poner toda su fe en el Señor. En el Señor, porque es el único que nos puede proteger y dar esa seguridad que necesitamos. En estos tiempos, mis hermanos, hay mucho peligro, violencia, y eso lo estamos viendo diariamente, pero cada vez que salimos de nuestros hogares nos encomendamos en las manos del Señor, porque estamos confiando en su poder, en su amor, en su misericordia. Él es la única seguridad para nosotros, ¿ya? Entonces, ojalá podamos aceptar esta invitación, mis hermanos, porque las personas que no confían en el Señor están llenas de ansiedad, ¿no es cierto? Con temor, con miedo que les pase algo. En cambio, cuando confiamos en el Señor, estamos tranquilos, estamos en paz, porque estamos seguros. Y eso es maravilloso, mis hermanos. Hoy en día, ¿no es cierto?, estamos viendo que prácticamente la mayoría de las personas sienten esa ansiedad, esa preocupación, que aparece un problema, que aparece otro, y nos desanimamos porque no estamos confiando en el Señor. Pero en este momento el Señor nos invita, ¿no es cierto?, a confiar en Él, porque estamos seguros en las promesas del Señor, porque Él es fiel y Él es verdadero, ¿ya? Cuando estemos enfrentando alguna dificultad, alguna circunstancia adversa, difícil, que no se puede solucionar, tenemos que recurrir a las plantas del Señor y a poner toda nuestra fe en Él, porque Él es nuestro refugio. Hay un salmo que dice, es nuestro alto refugio. Y este salmo me gusta mucho, a mí lo voy a leer, que dice el Salmo 18, versículo 2. Perdón. Dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Qué maravilloso, mis hermanos, que Él nos proteja y nos guarda todos los días. Es el alto refugio a quien debemos recurrir. Ahí vamos a estar seguros, vamos a estar protegidos. Dios es ese lugar de refugio para nosotros, para usted, mi hermano, mi hermana, que a lo mejor se encuentra enfrentando alguna enfermedad, alguna dificultad. Dispóngase en las manos del Señor. Él es nuestro protector en medio de las dificultades, ¿no es cierto? Es un Padre amoroso que todos los días nos acaricia, nos muestra su amor, ¿no es cierto?, su misericordia, nos acompaña en todo momento porque su presencia está en todo lugar. Por eso que dice su palabra que nadie se puede esconder de la presencia de Dios, que en donde nosotros estemos, ahí está su presencia. Su presencia es constante y está en todo lugar. Y Él nos guarda y Él también nos protege. Entonces Dios nos promete a nosotros que estará siempre a nuestro lado, protegiéndonos, ¿no es cierto?, guardándonos, dándonos la protección, la
fuerza, la fortaleza y la seguridad en donde nosotros estemos, en donde usted vaya, mi hermana, mi hermano, ahí está el Señor, guardándolo, protegiéndolo, porque Él es nuestra seguridad, Él es nuestra protección. Y esto significa que no debemos temer, no debemos temer, no debemos tener miedo. Cuando confiamos en el Señor, se van, desaparece el miedo, desaparece el temor, porque estamos confiados en el Señor. Mi padre muchas veces, mi padre ya es ancianito, ya está casi en los 90 años y él salía hasta no hace mucho a hacer trámites al banco, solo papi, no vayas solo. Pero ¿por qué voy a tener miedo? Me decía, si el ángel de Jehová va a mi lado. Ojalá tengamos esa fe, mis hermanos, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, de sus hijos. Hay otro salmo, que es el Salmo 27, versículo 1, que dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Se da cuenta, mi hermano? Él es el único que nos puede salvar del peligro. Él es el único que nos puede dar bienestar. Él es el único que nos puede rescatar del peligro. El único que nos puede dar seguridad. Jehová, ¿no es cierto?, es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿Por qué voy a tener miedo? ¿Por qué? El Señor, el amor fiel de Dios, mis hermanos, es el que está en esta época actuando en favor de todos sus hijos. Su misericordia, el amor fiel de Dios. ¡Qué maravilloso! Te voy a invitar a orar, a dar gracias al Señor por esta palabra tan maravillosa. Que ojalá usted, mi hermano, mi hermana, usted joven, señorita, que a lo mejor se siente un poco temerosa, ¿no es cierto?, con miedo de su futuro, tal vez porque los jóvenes se preocupan del futuro. Algunos a lo mejor están buscando trabajo y nada resulta. Pero nuestra confianza debe estar en el Señor, porque Él es el dueño de todas las cosas. Es el dueño de todas las cosas. Le invito a orar en el nombre del Señor. Padre Santo, cariñoso, te damos tantas gracias por esta maravillosa palabra. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos fortalece, nos alienta, nos edifica, nos va guiando a toda verdad y a toda justicia. Bendito es tu nombre para siempre. Te damos gracias, Señor, por esta maravillosa enseñanza de tu palabra, que siempre nuestra confianza, Señor, y nuestra fe sea sobre todas las cosas, Señor, en ti, porque tu amor es grande, tu amor es inmenso. Bendito es tu amor para siempre. Gracias te damos, Señor, por ese amor fiel que tú nos muestras siempre, todos los días. Vemos tu misericordia. Cuán grande, Señor, es tu amor, tu bondad, tu protección. Ayúdanos, Señor, para que podamos refugiarnos en ese alto refugio, podamos buscar la seguridad en ti solamente, Señor. Bendito es tu nombre para siempre. Fortalece, Señor, a todos nuestros hermanos que han escuchado esta palabra, que por medio de esta palabra sean fortalecidos, renovados, restaurados, para que puedan seguir adelante, Señor, y todos podamos engrandecer tu evangelio. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, te lo suplicamos todo en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, nuestro eterno Salvador. Amén. Amén. Bueno, voy a dar algunos avisos. Avisos de la semana, mis hermanos, de la próxima semana. Bueno, el lunes 27 tenemos reunión de comité de temas, y es a las 8 de la tarde, hora de acá. Ya estos son horarios de acá. El martes 28, reunión de organización CLESI 2026 a las 6:30 de la tarde. El miércoles 29 tenemos el taller Mujeres de la Biblia. La aprovecho de invitar cariñosamente a estos talleres.
Realmente al estudiar, mis hermanas, las mujeres, hemos aprendido bastante y ha sido de mucha edificación. Para mí ha sido de mucha edificación y para todas las hermanas que se están agregando a este grupo. Ya hay bastantes hermanas y en donde realmente necesitamos aprender muchas cosas como esposa, como madre. Estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos tener algunas herramientas, mis hermanos, sobre todo la palabra del Señor, ser conocedora de la palabra del Señor, para también con nuestros hechos, ¿no es cierto?, enseñar a nuestros hijos y a todos aquellos que nos están mirando. Así que le invitamos también a nuestras hermanas a este taller Mujeres de la Biblia, 8 de la tarde, hora de acá. Bueno, el viernes 31 no tendremos el taller de lectura. Por este viernes no habrá taller. El sábado 1 de noviembre hay servicios de visita en Santiago y también en Salamanca. Y en Viña del Mar también hay un servicio de meditación a las 7 de la tarde, hora chilena. El domingo 2 de noviembre tenemos nuestra escuela dominical a las 7 de la mañana acá, porque hay un cambio de hora también, pero en Chile sigue siendo a las 10 de la mañana. Y en la tarde, a las 6 de la tarde, tenemos la reunión de meditación. También, mis hermanos, antes de terminar, damos las gracias al Señor porque se ha llevado a cabo un operativo durante el día de ayer y hoy día hasta el mediodía, un operativo que se realizó en donde muchos hermanos fueron a servir, ¿no es cierto?, a la comunidad. Y gracias al Señor, Él fue guiando todo y se pudo realizar este maravilloso evento, mis hermanas, porque vemos cuánta necesidad hay, ¿no es cierto?, en nuestros vecindarios. No solamente necesidad espiritual, sino también material. Así que gracias al Señor por haber realizado este operativo que ha sido de gran bendición, sin duda, para todos aquellos que participaron. Y el Señor les bendiga también por la buena voluntad de nuestros hermanos que dejaron, ¿no es cierto?, su tiempo libre, dejaron un tiempo para hacer esto y también su comodidad para ir a servir a esta comunidad, que fue en Reñaca Alto, en Viña del Mar. Bueno, la próxima semana, mis hermanos, tenemos semana de consagración, ya desde el 3 de noviembre al 8 de noviembre. Ese día sábado se va a terminar con un servicio de consagración que también más adelante se va a informar acerca de esta semana, de lo que se va a hacer. Bueno, vamos a orar, a pedir la bendición, ¿ya?, para terminar este servicio. Padre misericordioso, te damos tantas gracias en este momento por tu amor, por tu misericordia, por ese amor fiel que tú, Señor, todos los días nos ofreces. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu palabra, Señor, que nos instruye y nos va dirigiendo, que tu palabra, Señor, nos fortalece, nos renueva para seguir adelante confiando en tu poder. Cuántas gracias debemos darte, Señor, porque apareciste en nuestra vida, transformaste nuestros pensamientos y nos hiciste nuevos hijos, Señor, que somos hijos tuyos. Te damos gracias por tu inmenso amor, tu inmensa misericordia, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Y esta palabra maravillosa también que nos siga permaneciendo, Señor, en nuestro corazón, que es la que nos guía, es la que nos ayuda a seguir adelante. Bendice, Señor, a todos los hermanos que están conectados y aquellos que se conectarán más adelante, Señor. Bendice este ministerio, Señor, Fe en el siglo XXI, que podamos, Señor, confiar en tu poder, en tu misericordia. Fortalécenos,
Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, nuestro eterno y bendito Salvador. Amén. Amén. El Señor les bendiga a todos mis hermanos.